Número 10, nos vamos a pasar a otra declaración de nuestra confesión bautista. Esta número 10 se llama la perseverancia de los santos. Aquí sí me quiero detener un poco más, hermanos. Ahorita fui como que volando, pero se va a complementar y me interesa que entendamos un poquito mejor esta. El párrafo está largo y vamos a ver otros varios pasajes a mencionar, nomás con uno nos vamos a quedar, pero fíjense todo lo que dice: todos los verdaderos creyentes perseveran hasta el fin. Aquellos a quienes el Señor ha aceptado en Cristo y ha santificado por su Espíritu Santo, jamás caerán del estado de gracia, sino que perseverarán hasta el fin. Los creyentes pueden caer en pecado por negligencia y tentación, por lo cual contristan al Espíritu, menoscaban sus virtudes y su bienestar espiritual. Hacen que hayan reproches para la causa de Cristo y juicios temporalmente adversos a ellos. Sin embargo, ellos serán guardados por el poder de Dios mediante la fe que produce salvación. Esta doctrina nos ayuda mucho a no debatir, hermanos, y no a irnos extremos en cuanto a si se pierde o no la salvación. Nos cuida de irnos a extremo. Entonces, en la definición, como vemos, perseverar es que nunca se va a detener ese proceso desde el llamado, desde la elección, el llamado, la santificación. Santificación, no se puede interrumpir ese proceso. Van a llegar a la glorificación, no pueden perder la salvación. Así que, fíjense todas las citas que nos pusieron. Esa cita de Éxodo nos habla de la figura de la nación de Israel. En Éxodo 19, o todo el libro de Éxodo, ellos fueron elegidos desde antes, fueron sacados de la esclavitud de Egipto y fueron introducidos a la tierra prometida. No todos, pero quienes perseveraron, pues sí se nota ese sentido de que algunas ocasiones se llevaron fuertes disciplinas. Es lo que nos acaba de decir la descripción. Hay consecuencias de contristar al Espíritu Santo. Por ejemplo, Mateo 16 nos habla ese pasaje donde le dice a Pedro: ni las puertas del Hades prevalecerá. ¿Contra quién? Contra la iglesia. Nadie puede interrumpir esa perseverancia en los que verdaderamente son hijos de Dios. Mateo 24:22 dice que nadie se salvaría en esos días finales, sino que dice, por causa de los escogidos. Cuando ya sean los últimos tiempos y parece que todo mundo se está yendo a la perdición, a la condenación, a las inmoralidades, dice, nadie se salvaría a excepción de los escogidos. Entonces habla de que ellos iban a perseverar. Lucas 1, quisiera que vayamos a esa. Es una profecía, está larga, dice, bendito sea el Señor, Dios de Israel, nos ha visitado y ha traído redención para su pueblo. Nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David su siervo, tal como lo anunció por boca de sus santos profetas desde los tiempos antiguos, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros padres y para recordar su santo pacto, el juramento que hizo a nuestro padre Abraham. Fíjense, concedernos que, librados de la mano de nuestros enemigos, les sirvamos sin temor, en santidad y justicia delante de Él todos nuestros días. Entonces ese es el propósito, ¿verdad?, de ser salvo. Es perseverar en ese proceso de santificación. Nos habla Lucas 15:16. Si se acuerdan, teníamos esos pasajes en la declaración de que hay consecuencias y por eso nos pone el hijo pródigo. En ese capítulo hay consecuencias de no ser santos, de interrumpir ese proceso de santificación. Llevamos disciplina y es bien claro en esa parábola cómo él llegó hasta desear las algarrobas, el alimento que se le daba a los cerdos. Es en específico ese versículo 16. Tenemos Hechos 20. Me gusta mucho esa despedida de Mileto y quisiera que sí vayamos ahí, porque Pablo los encomienda, ¿no?, a
Se va a despedir de una iglesia, de sus líderes, pero fíjense lo que les dice. Hechos 20:32. Les voy a leer desde antes. 31. Por tanto, estén alerta, recordando que por 3 años, de noche y de día, no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Ahora los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificarlos y darles la herencia entre todos los santificados. Así que Él los encomienda. De ahora en adelante tienen que perseverar. La perseverancia de los santos se encuentra en la Confesión 17 de los presbiterianos. Dice, a quien Dios ha aceptado en su amado y que han sido llamados eficazmente y santificados por su Espíritu, no pueden caer ni total ni definitivamente del estado de gracia, sino que ciertamente han de perseverar en él hasta el fin y serán salvos eternamente. Ahorita les decía de irnos a extremos. Esta doctrina, hermanos, nos permite evitar 2 errores y son los siguientes extremos. Nos ha tocado escuchar que dicen, un cristiano puede perder la salvación. No, sí se pierde la salvación. Y hay otros que dicen, todos los que profesan ser hijos de Dios y profesan la fe en Cristo Jesús, absolutamente son salvos. No importa que anden en una vida pecaminosa. Entonces, esos son los 2 extremos. No, se pierde la salvación o puedes ejercer fe en Cristo y vivir como el diablo, ¿no? Así que lo que hace esta doctrina, hermano, es estimular a que no vayamos a ninguno de esos 2 extremos. Porque es muy triste cuando nosotros platicamos con alguien de los que creen que se pierde la salvación. Viven en una especie de montaña rusa también en sus emociones, porque hay días donde puedes llegar con ellos y andan felices, andan gozosos, porque pues les ha ido bien en la semana. Pero ¿qué pasa si cayeron en un pecado profundo y ellos no entienden esta doctrina? Piensan que se pierde la salvación y entonces los vas a encontrar muy afligidos. Es algo triste, ¿no? Que un evangélico no entienda estas doctrinas, pero el otro extremo es diferente, ¿no? Es decir, no, yo hice una confesión de fe y sin embargo me alejé 3, 5 años, se muere esa persona porque andaba en situaciones de crimen organizado, qué sé yo, pero en el funeral dice, no, él vino aquí a la iglesia, él hizo una profesión de fe, así que va a estar en el cielo. Ese es el otro extremo. Entonces, perseverar, hermanos, es que se hace mediante la exhortación a no dejar de congregarnos, de santificarnos. ¿Y por qué? Porque eso es la muestra de que está la obra del Espíritu Santo obrando en ti. Si no está ahí, es el otro extremo. ¿Qué pasa si hiciste un pecado y no tienes esperanza? Porque puedes pensar, ¿qué tal si me muero en esta semana que han dado tan mal? Ya perdí mi salvación. Me acuerdo de un hermano que venía aquí y tenía esa teología porque decía, yo no iría ni de vacaciones, porque cuando andas de vacaciones a veces viajas en los domingos y los domingos son días del Señor. Entonces eso no es perseverar. Entonces son cuestiones donde, caray, pero o sea, si sales y estás de viaje y te accidentas, te vas a ir al infierno porque no perseveraste. Entonces él, para evitar eso, decía, no, yo por eso no salgo ni de vacación. Es eso. Entonces es el otro extremo. Y lo que nos cuida aquí, hermanos, es la diligencia. Nosotros hablamos de perseverar cuando alguien deja de congregarse y deja de santificarse. No debemos de ser exactamente las mismas personas y que no se note que está obrando el Espíritu Santo en nosotros. Entonces, ya habíamos visto, ¿no?, los medios de gracia que tenemos, la palabra, la oración, el congregarse
porque ahí nos exhortamos unos a otros, llevamos las cargas unos a otros. Eso nos ayuda a estar en ese camino, ¿verdad? Segunda de Pedro, vamos a ir ahora sí a las citas, lo que dice capítulo 1, versículo 10. Acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a ustedes diligentemente inquirieron y averiguaron. Entonces, les habla, ellos sabían de la salvación, pero no se quedaron con los brazos cruzados. Siempre estuvieron anhelando entenderla. Y si anhelas entenderla, pues te vas a dar cuenta de lo que acabamos de ver ahorita, la santificación. Les va a quedar bien claro que es un proceso. No obstante, esto es posible que los creyentes, por las tentaciones de Satanás y del mundo, por el predominio de la corrupción que queda en ellos y por el descuido de los medios para su preservación, caigan en pecados graves. Entonces esta doctrina dice, pues eso es inevitable. Tenemos Mateo 26, donde Pedro niega 3 veces a Jesús. Por eso nos vienen esos 3 versículos, 70, 72 y 74. Entonces eso fue algo gravísimo que hizo Pedro, pero él perseveró. Judas no perseveró. Él también le falla terriblemente a Jesús, pero él no perseveró, jamás se volvió a reconciliar con él. También dice, por algún tiempo permanecen en ellos en los pecados, por lo cual atraerán el desagrado de Dios. Aquí vamos a Isaías. Sales al encuentro del que se regocija en practicar la justicia de los que se acuerdan de ti en tus caminos. Pero fíjense, pero te enojaste porque pecamos. Continuamos en los pecados por mucho tiempo. ¿Y seremos salvos? Versículo 7. No hay quien invoque tu nombre, quien se despierte para agarrarse de ti, porque has escondido tu rostro de nosotros y nos has entregado al poder de nuestras iniquidades. 9. No te enojes en exceso, oh Señor, ni para siempre te acuerdes de la iniquidad. Mira, te rogamos, todos nosotros somos tu pueblo. Así que un creyente se para delante de Dios y dice, pues si hay consecuencias las tengo que recibir, pero también confiesa, como en esta oración. No se resigna nada más, pues, sino que sí le duele y persevera. Vamos a avanzar aquí con la descripción. Dice, se verán excluidos en alguna medida de sus gracias y consuelos. Por eso tenemos el Salmo 51, que David sabe que hay gran diferencia cuando pecas delante de Dios. Dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. Pero es un contexto del Antiguo Testamento, donde llegaba el Espíritu Santo específicamente para que ejerciera como rey, como el ungido. Sin embargo, él decía, estoy afligido. Todo lo que externa ese capítulo 51 de Salmos nos deja bien claro que hay consecuencias. Marcos 16, versículo 14. Después Jesús se apareció a los 11 discípulos cuando estaban sentados a la mesa y los reprendió por su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Así que eso también es una realidad. El creyente puede endurecer su corazón. El mismo de los que vieron a Jesús resucitado, ellos mismos pudieron endurecer su corazón. Nosotros también a veces pareciera que nos hacemos insensibles a la palabra de Dios. Y dice, lastimarán, escandalizarán a otros. Nos viene el pasaje de Salmo 32. Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí, mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Entonces eso es una consecuencia herida. Y segunda de Samuel 12:14, los pecados del rey David, cuando es reprendido, dice el versículo 14. Sin embargo, por cuanto con este hecho has dado ocasión de blasfemar a los enemigos del Señor,
ciertamente morirá el niño que te ha nacido. Él había cometido adulterio, mandó asesinar al esposo, esa es una consecuencia. Más que perder el niño, lo que más nos debe doler es que el nombre de Dios sea blasfemado. Más de que nuestras consecuencias las tenemos que recibir, hermanos, antes que Dios nos dé temor y digamos, como José, yo no me puedo acostar contigo porque primero, pues se me entregó toda la casa de mi amo, pero más que pecar contra ti, con la mujer de Potifar, peco contra Dios. Entonces eso, el temor a Dios es lo que nos va a librar, ¿verdad? Eso fue la perseverancia de los santos, hermanos, y la santificación. Casi siempre cuando se hacen debates de eso, de que si se pierde o no la salvación, o de que si puede ser creyente y vivir indignamente, se alargan esos debates por no entender estas dos doctrinas, la santificación y la perseverancia de los santos. No nada más no creemos que la salvación se pierde y ya, sino que tú tienes que entender y decir, el Hijo de Dios siempre va a manifestar que la obra del Espíritu Santo está sobre él y no puede detenerse. Se nos deja para que exhortémonos unos a otros, porque si alguien deja de perseverar, estamos para utilizar todos los pasajes y dice la exhortación. En Hebreos, en especial, cuando leemos ese libro de Hebreos, nos habla mucho de la apostasía, pero también para evitarla es exhortándonos. Entonces, uno puede decir, pues, ¿eres cristiano? Pues sí, pero no parece que estás viviendo como creyente. Yo objetivamente no puedo saber si eres salvo o no, pero si no estás permaneciendo en la Escritura, se va a ver reflejado en muchas cosas. Por ejemplo, sacan ideas de decir, no, pues yo puedo ser cristiano, creyente y no ir a la iglesia, no congregarme, no pasa nada, tengo mi relación con Dios. Pero eso significa que no persevero en la Escritura, porque el cuerpo de Cristo es exactamente para eso, para que te santifiques. No puedes decir, amo a Cristo y es mi todo, pero desprecias a su cuerpo. Entonces es incongruente. Porque dice, serán guardados por el poder de Dios mediante la fe que produce salvación. O sea, tienen que llegar hasta el final. Si nunca te arrepientes, después de haber caído, pues entonces no, ahí te quedaste. Así se quedan muchos. Nosotros vemos personajes en las Escrituras. Por ejemplo, Demas era compañero de Pablo y en algunas cartas y en los hechos se ve como que era creyente y al final dice, no, fue un apóstata. Judas. Y nosotros tenemos amigos también así. Nosotros tenemos conocidos que lo hemos visto así. Entonces sí está, mejor lo que decía Betty, también puede haber apostasía o no perseverancia aunque vengas al templo. Entonces también está peligrosa. Lo que más nos debe interesar es cuando estés en el trabajo, en la casa, y ahí, ¿qué opinan los demás? Que si te vean avanzar ellos y si siempre te van a ver como un igual que ellos. ¿Por qué te ven igual? Pues porque hablas igual, porque nunca les predicaste. O algunos predican y hacen blasfemar el nombre de Dios porque también tienen pecados. O sea, yo me acuerdo, ya les he dicho muchas veces, pero es así increíble, ¿no? Que los que más predicaban en ese trabajo eran encorbatados, bien pulcros, pero eran los que peores cosas hablaban de ellos. Entonces, es así muy hay que considerar muchas cosas. Y pues perseveremos, hermanos. La verdad es de mucha bendición que nosotros entendamos estas verdades. Y si vemos a alguien que dejó de perseverar, no es ir y hacer un juicio así inmediato, es que no eres salvo. Tal vez no eres, pero tengo que orar por ti. Y a ellos son los que debemos de exhortar y decirle, recuerda qué dice la Escritura. No tanto la confesión de fe. La confesión de fe nos ayuda a como que aclarar los pensamientos, pero vienen de los versículos y los pasajes son los que son poderosos y decirles, tenemos un Dios
que no deja las cosas inconclusas. Entonces, si no estás perseverando, me temo que nunca fuiste regenerado, porque a partir de ahí empieza la santificación y lo tenemos que evangelizar otra vez. Ya nos podemos ir dando una idea de qué tipo de iglesias son los que abrazan estas doctrinas. Algunos creyentes pueden tener conflictos, pero porque a veces están en iglesias donde la declaración de fe es muy sencilla y no se han dado tiempo para discipular y enseñar exactamente qué creemos de la salvación.